noches. Dale. Buenas noches, Luis. Tenemos confirmado que se ordenó un allanamiento de la Policía Federal Argentina en uno de los domicilios de Héctor Martínez Sosa, el broker de seguros, amigo de Alberto Fernández, que recibió millonarias comisiones durante toda la gestión anterior en concepto de intermediación de pólizas públicas. Lo estamos viendo en pantalla, un domicilio en San Fernando, en donde reside con la secretaria privada del expresidente Fernández. Confirmado entonces que se ha allanado por orden del juez Julián Ercolini su domicilio. Veremos si también hay operativos en otros domicilios que tiene Martínez Sosa, particularmente el de México al 300, en donde Alberto Fernández también utilizó ese edificio como búnker. En su momento, en 2019, cuando resultó electo presidente, utilizó las oficinas de Martínez Sosa como su búnker. Es otro de los domicilios que podrían también ser objeto de secuestro de documentación, de información que esté requiriendo el juez. Bueno, entonces, la primera información urgente. Acaban de allanar uno de los domicilios del protagonista del escándalo de los seguros, Martínez Sosa. Pero hay otra información urgente, ponele urgente, y es la siguiente, porque involucra, ahora lo vamos a decir, esta es la información exclusiva de La Nación, más con Camila Dolabjian. Para que se entienda bien, el hermano de la secretaria del expresidente Alberto Fernández gestionó con el Estado millonarios negocios alrededor de Vaca Muerta. Ahora sí, mostramos a la mesa, enseguida saludamos a Berti Venegas Lynch, Martín Rodríguez Yebra, muy importante hoy, Esteban Trebuch, Pablo Rossi, Cristian Ritondo. Adelante, Camila, por favor. Bueno, Luis, estamos hablando de Sebastián Cantero. Es el hermano de María Cantero, secretaria privada de Alberto y mujer de Héctor Martínez Sosa, de quien hace un momento hablábamos, el broker de seguros. La otra hermana es Viviana, ahí tenemos la placa, mira, para ver un poco cada uno. Viviana Cantero, que es colaboradora, es en realidad empleada de Héctor Martínez Sosa. Y el tercer hermano es Sebastián. ¿Qué hacía o a qué se dedica Sebastián? No es broker de seguros, es broker inmobiliario. Lo que pudimos constatar, no solamente a través de documentos y de fuentes, sino también a través de sus propias declaraciones en medios pequeños, medios tal vez más asociados con el rubro, es que hacía con el Estado gestiones vinculadas a Vaca Muerta, que tienen obviamente una importancia por el gasoducto Néstor Kirchner y por el tren norpatagónico, que es este tren famoso proyecto que intentó vincular muchas veces Bahía Blanca con Vaca Muerta para fomentar las exportaciones. Bueno, él era uno de los que buscaba inversores para hacer la playa ferroviaria, que ahora está totalmente congelada. Él iba a buscar esos inversores, incluso me dicen que trajo a algunos de Estados Unidos. Es una obra pública, por supuesto, una obra pública que se congeló. Por otra parte, en la traza ferroviaria que iba a unir ambas puntas, pasaba por unos predios privados, unos terrenos privados. Sebastián Cantero fue uno de los que gestionó una donación de esas tierras privadas, de la traza simplemente, al Estado para que se pueda hacer ese ferrocarril y las tierras de alrededor las comercializa hoy. A ver, de nuevo, entonces el hermano de la secretaria de Alberto Fernández, Sebastián Cantero, gestionó con el Estado negocios alrededor de Vaca Muerta. ¿Por qué, Camila, y yo lo sumaría a Diego Cabot, que tiene información obviamente, es importante esta conexión? Primero Camila y luego me gustaría que Diego Cabot nos diera el contexto. Dale. Porque el rol de los canteros en la vida de Alberto Fernández ha sido fundamental y hay que realmente mirar a qué se dedicó cada uno en estos años para tener en cuenta qué cosas pudo haber hecho Alberto Fernández cuando está hay una investigación corriendo en este momento para vislumbrar si hubo intervención del expresidente, por ejemplo, en el direccionamiento de contratos de intermediación de seguros. Algo similar puede pasar con Vaca Muerta. Bueno, eso es objeto de la justicia. Lo que
nosotros sabemos es que Sebastián Cantero gestionaba con el Estado o en algún punto para el Estado inversiones para este tipo de proyectos y se presentaba como el gestor de una obra pública, en definitiva, que es esa playa ferroviaria y ese tren norpatagónico que te comento, que es una obra en realidad que hace muchísimos años que se dice que va a ser, que se va a hacer y finalmente no se concreta. Diego, buenas noches. Contanos un poco, para que entendamos bien toda esta trama de amigos, lobbies, cercanos al expresidente Alberto Fernández. Bueno, en algún punto lo que une a toda esta familia o a toda esta familia es la intermediación, ¿no? Y el negocio cerrado. O si querés, el negocio apalancado en un contacto fuerte en la administración. La intermediación es lo que hizo millonario a Martínez Sosa. Obviamente el seguro entero en la Argentina se intermedia, o la gran mayoría, pero en este caso las pólizas del Estado. La hermana de la secretaria de Alberto Fernández trabajaba en el lugar de Martínez Sosa, ¿no? en el broker, era como una gerente de institucionales, sí, y ahí empezó, digamos, el movimiento muy cercano a Alberto Fernández con la llamada intermediación. Todos sabemos que los negocios de intermediación necesitan una llave, claro, alguien que los entregue, ¿no? Exacto. O sea, si vos sos el intermediario de tal o cual cosa, alguien te tiene que entregar ese negocio. Te tienen que entregar los cotos de casa, cerrados, los cotos cerrados de casa, ¿no? Entonces, lo que une, si querés, a toda esta familia muy cercana a Alberto, que hacía este tipo de negocios, es la intermediación. Y un tema que no es menor, que hoy alguien me lo explicaba, y es muy atinada esa explicación. A propósito de la plata que le debe Alberto Fernández a Martínez Sosa. Sí. Que recordemos, ahí Esteban Trebuch está recogiendo más información, acaban de allanar la casa de Martínez Sosa, ¿eh? Acaban de allanar la casa de Martínez Sosa, información de último momento. Déjame que diga algo que me parece una pieza que ahora cobra otro significado con estos datos que suma Camila y lo que dice Diego. Es la primera respuesta que le dio Alberto Fernández a Camila cuando le mencionó la secretaria. Alberto Fernández, creo, lo voy a decir en cordobés básico, se manda en cana solo. ¿Por qué? En un aspecto que lo deberá explicar ante el juez o el fiscal. ¿Por qué habló de extralimitación de su secretaria? ¿Por qué? ¿Quién le dijo? ¿Cuándo se configuró la figura de que su secretaria estaba comprometida seriamente con algo? Ahora, cuando aparecen estos datos de la familia Cantero, me parece que es el primer intento reflejo del profesor de Derecho por cortar el hilo. Un dato ahí, un pequeño dato de color de profesor. Sí, totalmente. Un pequeño dato de color de profesor de Derecho. Vos sabés que María Cantero fue alumna de él. ¿De quién? ¿De Alberto Fernández? De Alberto Fernández. Bueno, a ver, están allanando en este momento la Sí, por supuesto. Puede ser de color y puede ser y que involucre todavía más a Alberto con María Cantero. De nuevo, todas esas conexiones que vimos nosotros son realmente para asustarse, ¿eh? Porque es todo, a ver, es todo el enchufe de la intermediación, como dice Diego Cabo. Es la amistad, Alberto Fernández, María Cantero, su secretaria privada, Héctor Martínez Sosa, marido de María Cantero, Sebastián Cantero, uno de los hermanos de María Cantero. El menor. Exactamente. ¿Y Viviana? Viviana es la hermana de María, ellas nacieron al mismo tiempo, no tengo claro si son mellizas o gemelas, pero Viviana trabaja con Héctor Martínez Sosa. Es la gerente de Relaciones Públicas e Institucionales de la empresa de Héctor Martínez Sosa, del broker de seguros. Acá pueden decir, nosotros mostrábamos video, pueden decir que son una empresa privada exitosa, productores de seguros. De toda la vida. Yo hablé con Alberto eso. Y que sí es así también, de ¿no? verdad, Es de toda la vida. Digo, el punto es cuando el éxito se termina haciendo exponencial por los negocios con el Estado. Bueno, yo lo hablé con él. Una cosa en ese sentido. Hoy a la tarde, a las 2 de la tarde, hablamos con Osvaldo Giordano, ex titular del ANSES. Un cordobés, con todo respeto, un cordobés muy moderado y elegante. Hasta que le preguntamos, ¿pero hubo tongo o no hubo tongo? Dentro de un ratito vamos a escuchar el audio. Cuando él hace el cálculo de lo que se ahorrará el Estado, sencillamente sin contar con la intermediación de Banco Nación Seguro y de los brokers que se quedaron con millones de pesos, vos te das cuenta que ahí
Hay mucha gente que se hizo millonaria, ¿no? Por ese caso se hizo la primera denuncia penal hoy que le hizo el gobierno. Cayó también el jugador Ercolini. Sí, básicamente están acusando al que fue el titular del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, de apellido D'Angelo. Hoy, concejal, ¿saben de dónde? Sí, no se inundó, de Quilmes. Osvaldo Giordano llegó y lo primero que les pidió, empezó a revisar lo que le parecía monumental, o sea, el desorden monumental. Había algunas cosas que sobresalían. Y una de las cosas era lo que destinaban al pago de seguro por los préstamos que otorgaba ANSES. Entonces le pidió rápidamente, lo hablé con él en privado, le pidió rápidamente a la gente que no perdieran tiempo. Digo, díganme si en lugar de todo este montaje de seguro, hiciera ANSES un autoseguro, que es lo que siempre hizo ANSES. Es decir, saca un pequeño porcentaje, lo reserva por si se muere digamos, la persona beneficiaria del seguro. El deudor. El ahorro iba a ser del 60%. Exactamente. Lo mismo pasa en todas las áreas, Pablo. Es decir, todas. En realidad el ahorro no era de los ministerios que contrataban de esta manera, sino del Nación Seguros. Esto para que quede claro, la entrega, digamos, la designación de ese productor de seguros se hacía así con un papelito. Firmado, Diego lo tiene muy claro. Se firmaba un papel casi que en algunos casos incluso sin un poder, digamos, para hacerlo, subsecretarios, es decir, que esto se rebajaba la firma lo más posible para que no lo haga el ministro, en muchos casos, y se lo entregaban en papel. Ni siquiera se hizo por el sistema digitalizado para poder detectar estas operaciones. Y el que tenía que poner la plata era el Nación Seguros, ni siquiera salían los pagos de los ministerios, sino que el que terminó desfinanciado fue la empresa pública que se dedicaba a los seguros. Ellos tenían que hacer los pagos comisiones. Ahí, digamos, no te olvides también que sucedía algo, que es que la empresa, en realidad el organismo del Estado que contrataba, también pagaba un sobrecosto, ¿no? O sea, pagaba 20, 30% más de una póliza porque eso iba a comisión. Pero lo que es interesante en este caso es que había muchos de estos seguros, muchos, y cuando digo muchos es muchos y millonarios, que estaban en forma directa. Eso quiere decir que no tenían intermediarios. Bueno. Y buscar la historia de la póliza para alguien que hace una pericia contable es relativamente fácil, ¿no? Porque vos podés ver cómo se fue haciendo esa póliza, cómo se fue emitiendo año por año, hasta que en un momento, o casualidad, aparece un intermediario que empieza a generar una comisión. Exactamente. Bueno, de eso habló este mediodía Osvaldo Giordano con nosotros en el Observador 107.9. Escuchen a Giordano, porque Giordano no grita, no hace escándalo, describe lo que pasó. Es un escándalo multimillonario. Mirá. Yo vi mucha mala praxis, nos sorprendió cierto atraso, desidia, primitivismo en la gestión, en la mayoría, digamos, de las contrataciones que se hace, en la administración de los recursos en general. Comparado de nuestra experiencia de mi equipo trabajando en Córdoba, era como volver muchos años atrás en calidad de gestión, en uso de tecnología, en controles, en la forma, digamos, en que se trabaja. Por lo tanto, no me sorprendería que haya otros temas parecidos, en algunos casos con riesgo de corrupción, en otros simplemente ineficiencias, pero el resultado final es el mismo. En la administración de Javier Milei, ¿sabés qué dicen? Que están viendo dos cosas muy de la mano. Una, la corrupción, lo que dice Giordano, y otra, la ineficiencia para administrar. De la mano, ¿eh? Sí. Y que obviamente los casos de corrupción hay que dárselo a la justicia y la ineficiencia hay que mejorarla. Lo que hizo Giordano, te voy a dar una información que me dieron hoy en el gobierno. A Giordano lo van a volver a llamar del gobierno, pero no para ofrecerle nada, sino para agradecerle por los servicios prestados. Yo no lo conozco. Ya lo hicieron. Bueno, yo no lo conozco. Ya lo hicieron Sandra Petovelo y lo hizo el propio Guillermo Franco. Bueno, porque Giordano, ¿qué fue lo que hizo? No solamente en pocos días desbarató, hay que decirlo claro, si son unos delincuentes, desbarató una banda de negocio multimillonario. Y lo segundo que hizo fue, aún después de renunciado, firmaba todo lo que tenía que firmar en el ANSES. Y mirá que los papeles para firmar en el ANSES son pesados y son calientes, ¿eh? Sí, señor. ¿Qué información tenés vos, Esteban, que venías contándonos? No, básicamente que Alberto Fernández muy difícilmente se puede desligar de todo esto, pese a su viaje a México. Dijo que va a dar clase de coctelería, en alguna universidad vinculada con el presidente Andrés Manuel López Obrador. No, pensé que era de coctelería.
No, capaz que va a hablar de tequila, mezcal, algo de eso. Se fue a México el día domingo, no tiene ningún tipo de provisión para salir del país, nadie sabe quién costea sus pasajes, nadie sabe quién paga sus viajes, nadie sabe quién paga su estadía. La jubilación de Alberto Fernández aún está en trámite, ¿qué quiere decir que todavía no la está cobrando? ¿Cómo hace para costear todo eso? ¿Sí? La paga la Federación de Cócteles el gobierno de Andrés Manuel López Obrador de México. De verdad, digo, es un dato a seguir. Después vuelve a España y todavía no se sabe si va a regresar a Argentina. Bueno, hay mucha información, una tiene que ver directamente con el discurso del presidente del otro día y sus repercusiones. ¿Empezamos a pelotear información exclusiva? ¿Lo despedimos a Diego? Sí, Diego querido, trabajo extra hoy. Le agradecemos. Y felicitaciones a ambos. Camila, Diego, están tirando de este hilo que es... vaya a saber hasta dónde termina, veremos. Bueno, gracias, Diego. Lari, vamos a hacer algo. Primero peloteamos información exclusiva que creo que tenemos todos. Y después empecémonos a meter en las reacciones lo que en la jerga nosotros le llamamos en el